Bienvenidos a Cronosfera, el podcast donde exploramos la sabiduría de los grandes filósofos para aplicarla a nuestra vida actual. Aquí no hablamos de filosofía como un tema lejano o inaccesible. Aquí lo que hacemos es traer a nuestro día a día las ideas que, aunque nacieron hace siglos, siguen respondiendo a nuestras mismas preguntas. ¿Qué hacer con el dolor? ¿Cómo vivir con serenidad en medio del caos? ¿Qué es la libertad verdadera? Hoy quiero invitarte a un viaje a través de la vida y las enseñanzas de un hombre que nació en la esclavitud, que vivió con una pierna rota para siempre, que conoció la pobreza y la marginación, pero que aún así alcanzó una libertad que ni emperadores ni guerras pudieron arrebatarle. Ese hombre es Epicteto. Durante esta hora vamos a conocer su historia, sus ideas más poderosas y, lo más importante, cómo tú puedes aplicarlas para fortalecer tu mente y tu carácter. Acomódate. Respira profundo y abre tu atención. Porque lo que vamos a descubrir no es filosofía muerta en los libros, es sabiduría viva, que puede ayudarte a transformar tu forma de mirar la vida. La Roma de Epicteto. Para entender a Epicteto tenemos que viajar al siglo I después de Cristo. Roma era el corazón de un imperio inmenso. 1 millón de personas vivían en la capital. Las calles eran un hervidero. Vendedores en los mercados ofreciendo especias de Oriente, vinos de Hispania, aceites de Grecia, esclavos de todas partes del mundo. Había ruido, discusiones, apuestas, espectáculos en el circo, luchas en el Coliseo, desfiles militares, pero bajo todo ese brillo, la desigualdad era brutal. 1 de cada 3 habitantes era esclavo, hombres, mujeres y niños capturados en guerras, vendidos en mercados, nacidos ya sin libertad. Eran tratados como propiedad, sin derechos, sin voz. En ese mundo, alrededor del año 55, en una ciudad llamada Hierápolis, en lo que hoy es Turquía, nació Epicteto, y su propio nombre, Epíctetos, significaba literalmente adquirido, comprado. No era un nombre personal, era una marca de su condición, pertenecía a otro. Fue llevado a Roma y allí pasó a ser propiedad de Epafrodito, un liberto del emperador Nerón. Epafrodito era poderoso, pero también temido por su crueldad. Su casa estaba llena de lujos, intrigas y miedo. Imagina por un momento al joven Epicteto en ese entorno, un esclavo, sin derechos, caminando con precaución, sin saber si cada día traería castigo o indiferencia. Cualquiera podría pensar que en esas condiciones uno está condenado a vivir con la mente encadenada. Pero Epicteto descubrió que había un espacio donde nadie podía esclavizarlo: su pensamiento. Se cuenta una anécdota que resume su carácter. Un día, Epafrodito, en un arrebato de crueldad, comenzó a torcerle la pierna. Epicteto, sin alterarse, le dijo: «Si sigues, se romperá». El amo insistió, y cuando finalmente la pierna se rompió, Epicteto añadió: «¿Lo ves? Te lo advertí». Su pierna quedó dañada de por vida, caminó cojo siempre. Pero en vez de convertirse en víctima, transformó esa herida en un recordatorio constante de su enseñanza. El dolor físico no puede esclavizar tu alma, a menos que tú lo permitas. El encuentro con la filosofía. En medio de su esclavitud, Epicteto tuvo acceso a las enseñanzas de Musonio Rufo, un filósofo estoico muy respetado. Musonio enseñaba que la filosofía no era un adorno intelectual, sino una práctica de vida. Insistía en la disciplina, la virtud, la sencillez, y defendía que tanto hombres como mujeres podían filosofar y vivir según la razón. Para Epicteto, estas ideas fueron como abrir una ventana en una habitación oscura. Descubrió que, aunque no pudiera elegir ser esclavo o libre, sí podía elegir cómo responder a cada circunstancia. Y esa elección lo hacía dueño de sí mismo, de esclavo a maestro. Con el tiempo Epicteto obtuvo su libertad. Podría haber buscado riqueza, cargos políticos, poder, pero eligió otro camino, el de la enseñanza filosófica. Abrió una escuela en Roma. Su estilo era directo, severo a veces, pero siempre con la intención de sanar. Decía que la filosofía era como la medicina. Amarga al tomarla, pero necesaria para curar. Sus clases no eran conferencias bonitas, eran conversaciones vivas. Ponía a prueba a sus alumnos, los incomodaba, les preguntaba por qué sufrían, qué deseaban, qué temían, y poco a poco los llevaba a ver que la raíz del sufrimiento no está en el mundo, sino en la interpretación que hacemos de él. Pero su tiempo en Roma no duraría mucho. En el año 89, el emperador Domiciano expulsó a los filósofos de la ciudad, temiendo que su pensamiento alimentara la resistencia. Epicteto partió al exilio en Nicópolis, Grecia. Allí fundó una nueva escuela que pronto atrajo a estudiantes de todas partes.
Uno de ellos fue Arriano, quien tomó notas detalladas de sus enseñanzas y las recopiló en 2 obras, Los Discursos y el Enchiridión, o Manual. Gracias a Arriano, hoy todavía podemos escuchar la voz de Epicteto, tan viva y clara como si hablara en este mismo momento. Cuando Epicteto se instaló en Nicópolis, ya no era un esclavo. Ya no estaba a la sombra de un amo cruel ni sujeto a los caprichos de los poderosos en Roma. Pero tampoco buscó lujos ni prestigio. Eligió una vida austera, sencilla, dedicada a la enseñanza. Su casa y su escuela eran lugares sobrios, sin adornos. Lo importante no eran los muros, sino las palabras, las ideas, los diálogos que allí sucedían. Allí, sentado quizá en un banco de madera, rodeado de discípulos que lo escuchaban con atención, Epicteto transmitía su visión de la vida. Su voz no era la de un hombre resignado ni la de un predicador dogmático. Era la voz de alguien que había mirado el dolor de frente y había descubierto un poder invulnerable dentro de sí. Epicteto no escribió libros. No dejó tratados sistemáticos ni discursos preparados. Lo que sabemos de él se lo debemos a su discípulo Arriano, que tomó notas de sus enseñanzas. Gracias a Arriano, tenemos los Discursos y el Enchiridión, también llamado Manual. Son textos que no adornan ni embellecen, sino que muestran la filosofía tal como era en su boca. Directa, sencilla, práctica, incisiva. ¿Y qué enseñaba? Enseñaba que la vida se divide en 2 dominios, lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. En el primer dominio están nuestras decisiones, nuestros juicios, nuestros deseos, nuestras acciones. En el segundo dominio está todo lo demás: el clima, la muerte, la opinión de los demás, el azar, el cuerpo en su vulnerabilidad, el futuro. El error más común, decía Epicteto, es confundir esos dominios. Sufrimos cuando queremos controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Nos agotamos luchando contra muros que no se mueven. En cambio, florecemos cuando ponemos toda nuestra energía en lo que sí podemos gobernar: nuestra mente, nuestras elecciones, nuestro carácter. Piénsalo en tu vida. ¿Cuántas veces has perdido el sueño por lo que otros piensan de ti? ¿Cuántas veces te has llenado de ira por una injusticia que no podías cambiar? ¿Cuántas veces te has angustiado por un futuro que nadie puede prever? Epicteto diría: deja de gastar tus fuerzas en esas batallas. Concéntrate en lo que depende de ti. Tu esfuerzo, tu respuesta, tu actitud. Esto no significa indiferencia. No significa cruzarse de brazos y aceptar todo con pasividad. Al contrario, significa actuar con mayor fuerza y claridad allí donde sí puedes hacer la diferencia. Significa dejar de dispersar la energía en lo imposible para dirigirla hacia lo posible. Epicteto repetía una frase que hoy sigue siendo revolucionaria: no son las cosas las que nos alteran, sino lo que pensamos de ellas. Imagina que pierdes un tren. Para una persona puede ser una tragedia, enfado, gritos, frustración. Para otra puede ser una oportunidad: leer un libro, escuchar música, escribir unas notas, simplemente observar. El hecho es el mismo, la diferencia está en la interpretación. Esta idea puede parecer simple, pero es un arma poderosa. Significa que aunque no controles el mundo, sí controlas tu manera de verlo. Y esa manera cambia tu experiencia entera. Epicteto insistía en que cada dificultad es un entrenamiento. Decía: las dificultades muestran lo que los hombres son. Igual que el atleta se fortalece con el esfuerzo, el carácter se fortalece con las pruebas. Si la vida fuera siempre cómoda, nunca aprenderíamos a ser resilientes. Pregúntate: ¿qué pruebas te ha puesto la vida? ¿Qué pérdidas? ¿Qué fracasos? ¿Qué dolores? Ahora míralos no como castigos, sino como entrenamientos. Cada golpe puede hacerte más fuerte si lo usas con sabiduría. Epicteto no idealizaba la vida. No decía que fuera fácil. Sabía que hay injusticia, dolor, sufrimiento. Él mismo lo había vivido. Pero enseñaba que incluso en medio de todo eso, existe un espacio inviolable: tu mente, tu capacidad de juicio. Allí nadie puede entrar sin tu permiso. Por eso decía que la verdadera libertad no depende de cadenas externas. Un esclavo puede ser más libre que un emperador, si ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Y un emperador puede ser más esclavo que nadie, si vive encadenado al miedo, a la ira, a la ambición desmedida.
Epicteto enseñaba a sus discípulos que la vida es como una representación teatral. No decides qué papel te toca. Puede ser breve o largo, puede ser protagonista o secundario, puede ser alegre o trágico. Lo único que decides es cómo interpretas ese papel. Eso es lo que depende de ti. El resto lo elige la vida, o el destino, o los dioses, como quieras llamarlo. Esta visión elimina la obsesión con controlar lo incontrolable. Si tu papel es corto, vívelo con intensidad. Si es largo, manténlo con coherencia. Si es humilde, hazlo con dignidad. Si es exigente, hazlo con valentía. El valor está en la actuación, no en el guión. Primera enseñanza, lo que depende de ti y lo que no. Aquí está la raíz de todo. Cada día, cada hora, se nos presentan impresiones, sucesos, imágenes, palabras, emociones. Y cada una de esas impresiones despierta en nosotros una reacción. Epicteto decía, no digas, he sufrido un daño. Di, he tenido una impresión de daño. Esa diferencia cambia todo, porque entre lo que ocurre y lo que piensas de lo que ocurre, hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. Imagina que alguien te insulta. El insulto en sí no te hiere físicamente. Lo que te hiere es tu juicio. Esto es ofensivo. Esto es intolerable. Esto demuestra que no me respetan. Si cambias el juicio, cambias la experiencia. Puedes decir, estas palabras hablan de la otra persona, no de mí. No me definen. Y de pronto, la herida se desvanece. Esto no significa negar la realidad, sino interpretarla de manera que conserve tu libertad interior. Porque si reaccionas con ira, entregas tu poder. Si te dejas arrastrar, te conviertes en esclavo de quien te provocó. Pero si decides no dejar entrar el veneno, permaneces libre. Segunda enseñanza, la libertad interior. Epicteto repetía que nadie es libre hasta que no es dueño de sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que puedes estar encadenado físicamente y aún así ser libre, si tu mente permanece serena. Y significa también que puedes ser emperador, rodeado de riquezas, y seguir siendo esclavo de tus miedos, de tu ambición, de tu deseo de agradar a todos. Hoy no vivimos bajo la esclavitud romana, pero tenemos otras cadenas invisibles. La opinión de los demás, la comparación constante en redes sociales, la obsesión con acumular dinero o reconocimiento. Nos volvemos esclavos de la validación externa. Y en esa esclavitud moderna, la enseñanza de Epicteto es más necesaria que nunca. Solo es libre quien ha aprendido a bastarse a sí mismo, a gobernar sus deseos y temores. Tercera enseñanza, el poder de la interpretación. No son las cosas las que nos alteran, sino lo que pensamos de ellas. Esta frase puede ser la brújula de toda tu vida, porque si dependiera de las cosas externas, estarías condenado a vivir en agitación constante. Siempre habrá caos afuera, problemas económicos, enfermedades, injusticias, pérdidas. Si tu paz dependiera de eso, nunca tendrías paz. Pero Epicteto te da otra opción, cambiar la interpretación. Un mismo hecho puede ser vivido como catástrofe o como oportunidad. Todo depende de tu mirada. Ejemplo, pierdes tu trabajo. Puedes decir es el fin y hundirte en la desesperación. O puedes decir es el inicio de una nueva etapa. Es la ocasión de redirigir mi vida. El hecho es el mismo. La diferencia está en cómo lo interpretas, y esa diferencia cambia tu futuro entero. Cuarta enseñanza. La adversidad como entrenamiento. Epicteto veía las dificultades como un gimnasio para el alma. Decía que los retos no son obstáculos que te impiden vivir, son ejercicios que fortalecen tu carácter. Igual que el atleta no se queja de las pesas pesadas porque sabe que le hacen más fuerte, tú tampoco deberías huir de los retos. Cada adversidad es una prueba. Una enfermedad puede enseñarte paciencia. Una pérdida puede enseñarte gratitud por lo que tuviste. Una traición puede enseñarte a confiar más en tu propio juicio. Nada de esto es agradable, pero todo puede ser formativo. Por eso, cuando sientas que todo va mal, recuerda a Epicteto. Él mismo vivió la esclavitud, la pobreza, el dolor físico. Y aún así enseñaba que la adversidad es la materia prima de la grandeza. Epicteto no quería que sus ideas quedaran en discursos abstractos. Para él, la filosofía era una medicina para el alma. Y la medicina solo sirve si se aplica.
Por eso sus lecciones estaban llenas de ejercicios prácticos que sus estudiantes debían repetir día tras día. El diario de control. Un ejercicio sencillo que podemos tomar de su enseñanza es lo que hoy llamaríamos el diario de control. Cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos a escribir 2 listas. En la primera, anota lo que dependió de ti hoy, tus decisiones, tu actitud, tus palabras, tus acciones. En la segunda, anota lo que no dependió de ti, el clima, el humor de otra persona, el tráfico, una noticia inesperada. Luego pregúntate, ¿dónde puse la mayor parte de mi energía? ¿Me desgasté en lo que no controlo o invertí mi fuerza en lo que sí estaba en mis manos? Si repites este ejercicio una semana, empezarás a notar un cambio. Te darás cuenta de que gran parte de tus preocupaciones estaban en la columna equivocada. Y poco a poco, aprenderás a soltar lo que no depende de ti y a concentrarte en lo que sí. El arte de la pausa. Epicteto decía que entre un estímulo y tu respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside tu libertad. Practicar el arte de la pausa es entrenar ese espacio. La próxima vez que alguien te provoque, antes de reaccionar con ira, respira profundo 5 segundos. Pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con serenidad. Este hábito sencillo puede evitarte discusiones inútiles, reacciones impulsivas y decisiones de las que luego te arrepientes. Es como instalar un pequeño guardián en tu mente que filtra tus respuestas. La prueba del día difícil. Epicteto veía cada dificultad como una prueba enviada para fortalecer el carácter. Puedes aplicar esto de forma consciente. Cuando algo salga mal, dite a ti mismo, esto no me destruye, me entrena. Perdiste un cliente. Esto me entrena en resiliencia. Se retrasó un proyecto. Esto me entrena en paciencia. Discutí con alguien cercano. Esto me entrena en comunicación. Así, cada contratiempo se convierte en un maestro, y la vida deja de ser una serie de obstáculos y pasa a ser un gimnasio del alma. Epicteto en el mundo moderno. Si Epicteto viviera hoy, ¿qué diría de nuestra forma de vida? Probablemente vería que no hemos cambiado tanto. Antes, los romanos buscaban prestigio en el Senado, victorias militares, reconocimiento en los juegos. Hoy buscamos likes en redes sociales, ascensos en la empresa, validación en la opinión pública. El escenario cambió, pero el mecanismo es el mismo. Poner nuestra felicidad en manos de factores que no controlamos. Epicteto nos advertiría, si basas tu paz en lo que los demás opinan, siempre serás esclavo. ¿Y cuánta razón tendría? Porque hoy millones de personas miden su valor por corazones digitales, comentarios anónimos, métricas de popularidad. También diría algo sobre el consumismo. En Roma, muchos se obsesionaban con banquetes lujosos, vestidos caros, casas fastuosas. Hoy nos obsesionamos con la última tecnología, con coches brillantes, con ropa de marca. Pero la lección es la misma. Nada de eso garantiza paz interior. La riqueza material sin virtud es un adorno vacío. Y sobre la incertidumbre, Epicteto recordaría que nunca hemos tenido control absoluto. Ni ellos ni nosotros. Una pandemia, una crisis económica, una guerra. Siempre habrá fuerzas fuera de nuestro alcance. Lo único seguro es tu capacidad de responder con dignidad. Quiero proponerte ahora un pequeño ejercicio inspirado en Epicteto. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Piensa en un problema que ahora mismo te preocupa. Puede ser grande o pequeño. Tráelo a tu mente. Ahora pregúntate, ¿qué parte de este problema depende de mí y qué parte no? Divide el problema en 2 mitades. En la primera, coloca todo lo que no controlas. La decisión de otra persona, la situación global, el pasado, el azar. En la segunda, coloca lo que sí depende de ti. Tu preparación, tu actitud, tu esfuerzo, tu manera de hablar, tu respuesta. Ahora, suelta mentalmente la primera mitad. Imagínate abriendo la mano y dejando que esa parte del problema se aleje, como hojas llevadas por el viento. Ya no es tu carga. Luego, toma con firmeza la segunda mitad. Imagínate sosteniéndola con fuerza y claridad. Eso es tuyo. Eso sí puedes trabajarlo. Cuando termines este ejercicio, pregúntate, ¿qué acción concreta puedo hacer hoy mismo con lo que sí depende de mí? Este es el corazón de la práctica estoica. Y si lo repites cada día, tu mente empezará a reaccionar de otra manera frente a los retos. Hoy hemos viajado juntos por la vida de Epicteto.
Un hombre que nació esclavo, que vivió con una pierna dañada, que fue expulsado de Roma y que nunca conoció lujos ni poder. Y sin embargo, fue más libre que muchos de los poderosos de su tiempo. ¿Qué nos deja como herencia? Varias enseñanzas que puedes llevarte ahora mismo. 1. Distingue lo que depende de ti de lo que no. Tu mente, tus juicios, tus acciones. Eso depende de ti. La opinión de los demás, el azar, la muerte, el clima. Eso no depende de ti. Suelta lo que no controlas y enfócate en lo que sí. 2. Recuerda que la libertad es interior. Puedes estar encadenado físicamente y seguir siendo libre si no entregas tu alma. Y puedes estar rodeado de riquezas y ser esclavo si vives atado a la ambición o al miedo. 3. Interpreta con sabiduría. No son las cosas las que nos alteran, sino lo que pensamos de ellas. Cambia tu mirada y cambiarás tu experiencia. 4. Ve la adversidad como entrenamiento. Cada dificultad es una prueba que fortalece tu carácter. No huyas del dolor, transfórmalo en crecimiento. Una reflexión final. Imagina que estás al final de tu vida. Miras hacia atrás y ves todo lo que ocurrió. Alegrías, pérdidas, logros, fracasos. Muy poco de eso estuvo en tu control. Pero lo que sí estuvo siempre en tus manos fue cómo viviste cada momento. Esa es la enseñanza de Epicteto. No eres dueño del mundo, pero sí eres dueño de tu mente. No eres dueño del guión, pero sí eres dueño de tu actuación. No eres dueño de las circunstancias, pero sí eres dueño de la respuesta que das a ellas. Y si aprendes a gobernar esa respuesta, encontrarás una libertad que nada ni nadie puede arrebatarte. Quiero cerrar este episodio compartiendo contigo algunas de sus frases más célebres, que pueden acompañarte como mantras en tu vida diaria. No son las cosas las que nos alteran, sino lo que pensamos de ellas. Nadie es libre hasta que no es dueño de sí mismo. Si quieres ser invencible, no luches por cosas que no dependen de ti. Las dificultades muestran lo que los hombres son. No busques que lo que sucede ocurra como quieres. Acepta lo que sucede y querrás bien lo que ocurra. Hoy hemos aprendido con Epicteto que la calma empieza en la mente, que la verdadera libertad no está en lo que pasa afuera, sino en cómo lo vives adentro, que cada día es un entrenamiento, y que tu vida puede transformarse si aprendes a distinguir lo que depende de ti de lo que no. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Cronosfera. Espero que estas ideas no se queden en palabras, sino que se conviertan en práctica en tu vida. Si este episodio te inspiró, compártelo con alguien que lo necesite. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué tema o qué filósofo te gustaría que exploremos en los próximos capítulos? Nos escuchamos muy pronto. Y recuerda siempre, la calma empieza dentro de ti.